Un millonario ve cómo su empleada doméstica es humillada en un restaurante porque no tiene suficiente dinero para pagar la cuenta. En ese momento, algo se rompió dentro de él. En lugar de ignorarlo, decidió cambiar no solo la vida de ella, sino también la suya. De un gesto de bondad nació un imperio que transformó cientos de vidas. ¿Y tú, desde dónde estás viendo esta increíble historia? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado este tipo de contenido inspirador y conmovedor, deja un me gusta ahora y suscríbete al canal para ver más historias que te llegarán al corazón. El despertador sonó a las 5 de la mañana, como todos los días. María se estiró para apagarlo antes de que despertara a Ana y Pedro, que dormían en la habitación contigua del pequeño apartamento. Se levantó con el cuerpo aún dolorido por el trabajo del día anterior, pero no tenía tiempo para quejarse. Tenía que preparar el café, hacer la comida y coger 2 autobuses para llegar a la mansión Almeida a las 7 en punto. Mientras removía el café en la cocina, María contempló sus manos callosas. A sus 42 años, su rostro aún conservaba rastros de belleza juvenil, ocultos bajo una expresión permanente de cansancio. Las profundas ojeras bajo sus ojos contaban historias de noches sin dormir, preocupada por las facturas del mes. «Mamá, no te olvides de que necesito materiales para mi proyecto de arte», le recordó Ana, apareciendo en la cocina con el pelo revuelto. A sus 16 años, era la viva imagen del padre que las había abandonado cuando Pedro solo tenía 2 años. «Ya he apartado 20 reales, hija. Sé que no es mucho, pero no pasa nada, mamá. Me doy la vuelta». Ana respondió con una sonrisa comprensiva que hizo que a María se le encogiera el corazón. Sus hijos crecieron, entendiendo demasiado sobre las dificultades económicas. 40 minutos más tarde, María cerró la puerta del apartamento, llevando en su gastada bolsa 3 paños de cocina bordados que había terminado en las primeras horas de la mañana. Quizás podría vendérselos a algún compañero de trabajo. En la mansión Almeida, el silencio matutino se rompió con el sonido de los firmes pasos de Eduardo bajando la escalera de mármol. A sus 45 años, Eduardo era la personificación del éxito. Con un cuerpo en forma, gracias a costosas sesiones de entrenamiento personal, canas en las sienes que le daban un aire distinguido y una mirada penetrante, acostumbrada a dar órdenes. «Buenos días, señor Eduardo». María lo saludó, ya organizando los productos de limpieza. Eduardo respondió con un gesto distraído. Su mente estaba ocupada con la reunión de la tarde, que podría definir el futuro de la empresa. Mientras cogía las llaves del coche importado, su mirada se detuvo por un momento en la figura de María, que comenzaba a limpiar cuidadosamente los objetos del salón. Llevaba 5 años acudiendo 3 veces por semana y apenas sabía su apellido. Al subir al coche, «Usáis pasa con una». Eduardo sintió una punzada incómoda en el pecho, la misma sensación que se había intensificado en los últimos meses, a pesar de las consultas con los mejores cardiólogos, que le aseguraban que gozaba de una salud perfecta. Lo que los médicos no diagnosticaban era el vacío que crecía en su interior, incluso cuando su cuenta bancaria rebosaba. Lo que ninguno de los dos podía imaginar en aquella mañana de viernes cualquiera era que sus vidas, solo entrelazadas superficialmente, estaban a punto de conectarse de una manera que los transformaría para siempre. Eduardo canceló la cena de negocios en el último momento. La idea de otra noche de sonrisas forzadas y charlas sobre inversiones le resultaba asfixiante. Condujo sin rumbo fijo por las calles de la ciudad hasta que aparcó cerca de un sencillo restaurante en el centro. La esquina de Doña Sifa, decía el letrero descolorido. El lugar estaba lleno de gente, frecuentado por trabajadores que terminaban su semana. El murmullo de las conversaciones y el olor de la comida casera creaban un ambiente acogedor que Eduardo rara vez experimentaba. Eligió una mesa en la esquina, sintiéndose extrañamente anónimo, sin su traje caro, vestido solo con vaqueros y una camisa. «Pescado a la parrilla con arroz y ensalada, por favor», pidió, sorprendido por la sencillez del menú escrito a mano. En ese momento se abrió la puerta del restaurante, dejando entrar la brisa nocturna y una figura familiar. Eduardo tardó unos segundos en reconocer a María sin su uniforme de trabajo.
Llevaba un vestido de flores. Sí, pero había algo diferente. Quizás su cabello suelto o el sutil pintalabios que coloreaba sus labios. La acompañaba un hombre de mediana edad, con una camisa impecablemente planchada y un reloj de oro que parecía fuera de lugar en su muñeca. Guiaba a María hacia una mesa con la mano en su espalda, en un gesto que parecía a la vez posesivo y artificial. Eduardo bajó la mirada, sintiendo de repente que estaba invadiendo una escena privada. Sin embargo, algo en la expresión de María le intrigó. Ella sonreía, pero sus ojos parecían alertas, como si estuviera calculando cada movimiento. Carlos, de verdad que no puedo quedarme mucho tiempo. Los niños están solos, oyó decir a María en la mesa de al lado. Eso es una tontería, María. Trabajas tan duro que te mereces una noche para ti, respondió el hombre, haciendo un gesto al camarero. 2 cafés, por favor. Tú no bebes alcohol, añadió en tono condescendiente. Eduardo comió despacio, observando discretamente la interacción. La conversación parecía unilateral. Carlos hablaba de sus logros, su coche nuevo, su apartamento recién renovado, mientras María se sentaba educadamente. Cuando el camarero trajo la cuenta, Eduardo vio cómo María palidecía. Ella abrió su bolso buscando algo con creciente desesperación. «Solo tengo 5 reales», murmuró avergonzada. «Creía que tenía más, pero tuve que comprar material escolar para mi hija y tú me invitaste a salir sabiendo que no tenía dinero». Carlos alzó la voz, interrumpiendo la explicación. «¿Es esto una estafa para ligar?» Pensé que era diferente a los demás. Todo el restaurante pareció quedarse en silencio por un momento, con todas las cabezas girando hacia la escena. El rostro de María, antes solo pálido, ahora ardía de humillación. Eduardo sintió que algo despertaba en su interior, algo que parecía haber estado dormido durante mucho tiempo. «María, qué casualidad encontrarte aquí». Eduardo se levantó de su escritorio y caminó con naturalidad hacia ella. La sorpresa en los ojos de María se convirtió rápidamente en alivio cuando lo reconoció. «Señor Eduardo, por favor, fuera del trabajo solo soy Eduardo». Él sonrió, ignorando por completo la presencia de Carlos. «¿Va todo bien por aquí?» Carlos carraspeó, visiblemente molesto por la interrupción. «Tenemos un problema con la cuenta. Al parecer, mi acompañante no ha traído suficiente dinero». Eduardo mantuvo su sonrisa diplomática, la misma que utilizaba en las negociaciones tensas. «No hay ningún problema. Déjeme a mí». Con un gesto fluido, colocó un billete de 100 reales sobre la mesa. «Quédese con el cambio», le dijo al camarero, que observaba la escena con alivio. «No es necesario, señor», María comenzó a decir. Pero Eduardo la interrumpió con delicadeza. «Es lo menos que puedo hacer por alguien que cuida tan bien de mi casa». Luego, volviéndose hacia Carlos con una mirada fría, añadió, «Y en cuanto a tratar a una dama con respeto, algunos hombres parecen necesitar lecciones». El rostro de Carlos se contorsionó en una mezcla de ira y vergüenza. Abrió la boca para responder, pero la mirada calculadora de Eduardo, la misma que había intimidado a ejecutivos en salas de juntas, le hizo reconsiderarlo. «María, tenemos que irnos», dijo Carlos secamente, levantándose. «Creo que depende de ti si quieres irte o no». Eduardo respondió antes de que María pudiera hablar. Un tenso silencio se extendió entre ellos. María, con las manos aún temblorosas, miró de uno a otro. «Tengo que volver con mis hijos», dijo finalmente. Su voz era baja pero firme. «Gracias, señor Eduardo». Carlos se marchó apresuradamente, sin esperar a María, que recogió su bolso y a Charlie con movimientos lentos, como si intentara recuperar la compostura. «¿Puedo llevarte?», preguntó Eduardo, sorprendido por su propia oferta. María dudó, mordiéndose el labio inferior. «No quiero molestarte más. No es ninguna molestia». De camino al coche, ninguno de los dos habló. El silencio persistió mientras Eduardo conducía, siguiendo las indicaciones que María le daba en voz baja. El contraste entre su BMW y las calles cada vez más sencillas por las que pasaban era evidente. Se detuvieron frente a un complejo de viviendas de edificios idénticos, con la pintura descascarillada y rejas en algunas de las ventanas. Eduardo sintió una punzada de culpa al pensar en el tamaño de la casa vacía en la que vivía solo.
¿Por qué lo hiciste? Preguntó María de repente, sin apartar la mirada del frente. Eduardo reflexionó por un momento. Sinceramente, ni siquiera lo sé. María sintió como si entendiera algo que él mismo no entendía. Gracias de todos modos. Abrió la puerta, pero antes de salir añadió, me ofreció un trabajo mejor en una oficina, por eso acepté salir con él. La confesión, tan simple y directa, golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Mientras veía a María caminar rápidamente hacia el edificio, una pregunta persistente resonaba en su mente. ¿En qué momento se había desconectado tanto de la realidad de las personas que lo rodeaban? En el apartamento, Ana y Pedro corrieron a abrazar a su madre tan pronto como entró. Eduardo, todavía en el coche, vio la escena a través de la ventana iluminada del tercer piso. La familia que abrazaba a María parecía tener algo que todo su dinero no podía comprar. El lunes, Eduardo encontró su casa impecablemente limpia, como siempre, pero ella no estaba allí. En su lugar, una señora mayor le explicó que María había pedido que la sustituyera solo por ese día. Su ausencia le molestó más de lo que podía imaginar. Durante la junta de accionistas, se encontró pensando en aquella desastrosa cena, en la expresión de María cuando le confesó sus esperanzas de conseguir un trabajo mejor. Regresó temprano, esperando encontrarla. En cambio, encontró un sobre sencillo sobre la mesa de la cocina. Señor Eduardo, le pido disculpas por la vergüenza del viernes. Agradezco su amabilidad, pero creo que es mejor buscar otro trabajo. He dejado todo organizado para facilitarle el trabajo a mi sustituta. Atentamente, María Oliveira. Eduardo releyó la carta varias veces, con una sensación incómoda creciendo en su pecho. En 5 años nunca se había fijado en su apellido, María Oliveira. Ahora un nombre completo, una persona completa, se deslizaba de su vida antes de que pudiera entender por qué le importaba. Al día siguiente, aparcó frente al complejo de viviendas. Esperó casi 2 horas hasta que la vio regresar, cargada con bolsas de la compra. Parecía aún más cansada de lo que recordaba. María la llamó, acercándose para ayudarla con las bolsas. Se quedó paralizada al reconocerlo. Señor Eduardo, ¿qué hace aquí? Tenemos que hablar. No acepto tu renuncia. María suspiró, mirando las escaleras del edificio. Por favor, resolvamos esto como adultos. Fue vergonzoso para ambos, pero no tenía por qué serlo. No se trata de eso, la interrumpió Eduardo. Se trata de los paños de cocina. La expresión de confusión de María lo hizo continuar. Regina, mi ama de llaves, me mostró los paños bordados que vendiste a los empleados. También vi ese marco de fotos hecho con material reciclado en la habitación de invitados. Lo hiciste tú, ¿verdad? María se tranquilizó un poco. Solo son aficiones para ganar un dinero extra. Son arte, María. Tienes talento. Una risa incrédula se escapó de sus labios. El talento no paga las facturas, señor Eduardo, pero su propio negocio sí podría. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como algo tangible. María lo miró fijamente, buscando signos de burla, pero solo encontró seriedad. Vamos, subamos. ¿Puedes explicarme tu idea mientras guardo la compra? Dijo finalmente, con una mezcla de escepticismo y curiosidad. El apartamento era pequeño, pero estaba organizado con el mismo cuidado que María dedicaba a la mansión. Las fotos de sus hijos decoraban las paredes junto con algunas manualidades que Eduardo reconoció inmediatamente como suyas. Una corona de tela en la puerta, cojines bordados en el sofá. Pedro, un niño de 13 años con ojos curiosos, observaba a Eduardo con recelo mientras éste le explicaba su propuesta. Una inversión inicial para abrir una pequeña tienda de artesanía, asesoramiento financiero y una participación en los beneficios. ¿Por qué iba a hacer eso? Preguntó María directamente después de que Eduardo terminara de hablar. La gente como tú no ayuda a gente como yo sin una razón. La franqueza lo pilló desprevenido. Quizás estoy buscando algo que valga la pena hacer con mi dinero, aparte de acumularlo. O tal vez sea lástima, replicó María, con orgullo evidente en su postura. No es lástima, María. Es una inversión en potencial, en talento. El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de Ana de la escuela. El adolescente se detuvo en la puerta,
sorprendido de ver al jefe de su madre sentado en su sala de estar. ¿Qué pasa?, preguntó, mirando de uno a otro. El señor Eduardo ha venido a ofrecerme un trato, respondió María en un tono que no revelaba lo que pensaba de la oferta. Ana se inclinó hacia ella con gesto protector. ¿Qué tipo de negocio? Mientras Eduardo repetía su propuesta, se fijó en cómo se iluminaban los ojos de Ana, en contraste con el escepticismo de su madre. Al fondo de la sala, Pedro también escuchaba con atención. «Mamá, eso es increíble», exclamó Ana. «Siempre has soñado con vender tus piezas». «Soñar es una cosa, Ana, la realidad es otra», respondió María. Pero Eduardo notó una grieta en su resistencia. Cuando se levantó para marcharse, dejó su tarjeta sobre la mesa. Piénsalo, no como su antiguo jefe, sino como un posible socio. La puerta a Ana lo alcanzó. «Ella aceptará», susurró cómicamente. «Solo lleva tiempo. Ella tiene miedo de lo que no conoce». Eduardo sonrió a la joven. «Todos lo tenemos, Ana. Todos lo tenemos». Mientras conducía de vuelta a su mansión vacía, Eduardo se preguntaba cuál de los dos estaba arriesgando más con esta propuesta inesperada. Pasaron 3 días sin noticias de María. Eduardo se sumergió en el trabajo, tratando de ignorar la molesta idea de que su propuesta había sido rechazada. El miércoles recibió un mensaje en su celular de un número desconocido. «Soy María Oliveira. ¿Podemos hablar de su propuesta? Mañana 19, en la esquina de Dona Cefa». Eduardo sintió una oleada de alivio que lo sorprendió. Respondió de inmediato. «Allí estaré». En el restaurante, María ya lo estaba esperando, con una sencilla blusa azul a juego con sus ojos. Un detalle que Eduardo nunca había notado antes. Sobre la mesa, una carpeta de plástico gastada que contenía unos papeles cuidadosamente organizados. «He traído algunas ideas», dijo sin preámbulos mientras él se sentaba. «También condiciones». Eduardo no pudo evitar sonreír. Esta no era la sumisa María que había conocido como empleada doméstica, sino una mujer decidida con voz propia. Se le notaba en los oídos. María abrió la carpeta, revelando dibujos de piezas hechas a mano, cálculos de costes dibujados a mano e incluso un boceto rudimentario de la distribución de la tienda. «Llevo pensando en esto más tiempo del que me gustaría admitir», confesó, con un ligero rubor tiñendo sus mejillas. «Siempre pensé que se quedaría solo en papel». «Es un plan sólido», comentó Eduardo, genuinamente impresionado por el nivel de detalle, pero mencionó algunas condiciones. María enderezó la postura como si estuviera reuniendo valor. «Primero quiero un contrato formal redactado por un abogado que no sea el tuyo. Segundo, quiero aprender todo sobre el negocio. Contabilidad, marketing, gestión. No quiero ser solo la artesana». Eduardo asintió, admirando su previsión. «Me parece justo». «¿Qué más?». En tercer lugar, y lo más importante, María hizo una pausa y lo miró fijamente a los ojos. «Si esto fracasa, no intentarás salvarme de nuevo. Un fracaso será solo un fracaso, no una deuda eterna de gratitud». La última condición lo tomó por sorpresa. Eduardo se dio cuenta de que María había entendido algo sobre él que ni siquiera él había articulado completamente. Parte de su motivación provenía del deseo de ser la heroína, de sentirse útil, importante. «Yo también tengo una condición», respondió Eduardo después de un momento de reflexión. «Si funciona, ayudarás a otras personas como tú a iniciar sus propios negocios». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de María por primera vez. «¿Has pensado en eso?», preguntó ella, señalando una hoja al final de la carpeta titulada «Expansión futura, formación comunitaria». Esa noche, mientras compartían una comida sencilla, ya no eran jefe y empleada, sino dos adultos con historias diferentes que forjaban un camino común. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Eduardo habló de los retos de abrir su primer negocio. María compartió cómo aprendió el oficio de su abuela. «¿Por qué no hemos hablado así antes?», preguntó Eduardo cuando el restaurante comenzó a vaciarse. María se encogió de hombros, un gesto que transmitía el peso de mundos sociales diferentes. «Nunca lo has hecho», respondió ella. «Nunca te lo ofrecí. Así es como funciona». «No debería ser así.
murmuró más para sí mismo que para ella. Al despedirse, Eduardo sintió una inquietud diferente a la ansiedad habitual que le acompañaba. Era expectación, algo que no había sentido en años. Empezaremos el lunes, dijo, extendiendo la mano. María dudó un momento antes de estrechársela. El lunes, aceptó, sellando un pacto cuyo destino ninguno de los dos conocía con exactitud. De camino a casa, Eduardo se preguntó cuántas otras Marías se cruzaban en su camino a diario. Personas invisibles, con sueños latentes, talentos ocultos bajo capas de necesidad y supervivencia. Y por primera vez en mucho tiempo, el vacío en su pecho se sintió un poco menos profundo. El pequeño local comercial de la Rúa das Flores había sido una tienda de lotería en quiebra. Ahora, tras 2 semanas de intensa renovación, se había convertido en Montes que Crea, Manos que Crean, un nombre elegido por Pedro, quien reveló un sorprendente talento para el marketing. María contempló las estanterías recién instaladas, aún vacías, pero llenas de posibilidades. Tana, a su lado, tomaba fotos con su nuevo teléfono móvil, un regalo inesperado de Eduardo para compartir en las redes sociales. ¿Crees que he tomado la decisión correcta?, le preguntó María a su hija, con evidente inseguridad en su voz. Ana bajó el teléfono y miró a su madre con una madurez superior a sus 16 años. Por primera vez, te veo emocionada por algo más que sobrevivir, mamá. Eso ya hace que valga la pena. El timbre anunció la llegada de Eduardo con unas cajas de cartón. Detrás de él, 2 empleados llevaban un mostrador rústico de madera. Un regalo de inauguración, anunció con una sonrisa. Mi carpintero siguió al pie de la letra el dibujo que hiciste. María pasó los dedos por el mostrador, admirando el acabado perfecto. Es exactamente como lo imaginaba, murmuró emocionada. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Durante el día, María trabajaba sin descanso, produciendo piezas para la inauguración. Por la noche, Eduardo le enseñaba sobre hojas de cálculo financieras, estrategias de precios y gestión de inventario. Una de esas noches, mientras revisaban el flujo de caja proyectado en el apartamento de María, Pedro apareció en la sala con una bandeja de sándwiches improvisados. Trabajan demasiado, comentó el chico. Eduardo colocó la bandeja entre ellos y sonrió, al darse cuenta de que había pasado más tiempo en ese pequeño apartamento en las últimas semanas que en cualquier entorno familiar en años. Tu madre es una estudiante dedicada. Siempre lo ha sido, respondió Pedro con orgullo, sentándose junto a ellos. En la escuela dicen que soy igual que ellos, dijo María, revolviendo el pelo de su hijo con cariño. Pedro sacó una A en matemáticas la semana pasada. Matemáticas, ¿eh?, comentó Eduardo, estudiando al chico con nuevo interés. Quizás puedas ayudarnos con las proyecciones de comestas. Los ojos de Pedro se iluminaron ante la sugerencia. Eduardo le entregó la hoja de cálculo y le explicó los cálculos. Para su sorpresa, el chico rápidamente señaló un error que ambos habían pasado por alto. Creo que hemos encontrado a nuestro contable, bromeó Eduardo, pero la mirada de gratitud que le dirigió María lo decía todo. El día antes de la inauguración, la tienda estaba lista. Las piezas artesanales, cuidadosamente dispuestas, creaban un ambiente acogedor y único. Cada artículo, desde marcos de fotos hasta pequeños muebles restaurados, contaba una historia a través de las hábiles manos de María. ¿Y si mañana no viene nadie?, preguntó María, ajustando por 10ª vez la disposición de los cojines bordados. Eduardo, que había estado observando su creciente nerviosismo a lo largo del día, se acercó. Entonces tendremos una tienda decorada de forma preciosa para volver a intentarlo al día siguiente, preguntó María, ajustando por 10ª vez la disposición de unos cojines bordados. Eduardo, que había estado observando su creciente nerviosismo a lo largo del día, se acercó. Entonces tendremos una tienda con una decoración preciosa para volver a intentarlo al día siguiente. Lo haces parecer tan sencillo. ¿Por qué puede ser sencillo, María? El fracaso solo es definitivo si dejas de intentarlo. Ella se volvió hacia él con una pregunta vacilante en los ojos. ¿Cómo es posible que alguien como tú haya acabado preocupándose por alguien como yo? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones sobre mundos diferentes, barreras sociales,
posibilidades improbables. Quizás buscaba algo real en un mundo que construí con apariencias, respondió Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Un momento de silencio cómplice pasó entre ellos, interrumpido por el sonido del móvil de María. Era Ana preguntando a qué hora llegarían a casa. Mientras María cerraba la tienda, Eduardo la observó comprobar cada detalle con cariño. Se dio cuenta de que, en algún momento de esas semanas, la dinámica entre ellos había cambiado. Ya no era el empresario ayudando a la limpiadora. Eran dos socios construyendo algo juntos. Algo que él empezaba a sospechar que iba mucho más allá de una tienda de manualidades. En la acera, mientras se despedían, Eduardo sintió el impulso de abrazarla, pero se contuvo, inseguro de las fronteras invisibles que aún existían entre ellos. Mañana es el gran día, dijo ella, optando por un apretón de manos formal. María lo percibió, una mezcla de miedo y expectación en su mirada. Lo que Dios quiera. No, Eduardo, le corrigió con delicadeza. Sé lo que tus manos crean. De camino a casa, Eduardo no podía dejar de pensar en el breve contacto con las manos de María, manos que contaban historias de trabajo duro y ahora de esperanza renovada. Y se preguntó, no por primera vez, quién estaba siendo realmente transformado por este inesperado viaje. La inauguración atrajo a más gente de la que María jamás hubiera imaginado. La estrategia de marketing digital de Ana, combinada con los contactos de Eduardo, creó un sorprendente revuelo en torno a la nueva tienda. Quiero 3 de esos cojines para mi salón, comentó una elegante señora, admirando el trabajo manual. Son piezas únicas, ¿verdad? María asintió, todavía acostumbrándose a que la vieran como artesana y no como limpiadora. Cada pieza tiene su propia historia. Eduardo observaba desde lejos, permaneciendo deliberadamente en segundo plano. Este era el momento de María, su oportunidad de brillar sin que su sombra eclipsara sus logros. Ana circulaba por la tienda tomando fotos de los clientes con las piezas, creando contenido para las redes sociales. Mientras, Pedro, sorprendentemente seguro para tener 13 años, manejaba la caja registradora con eficiencia. Cuando el último cliente, María se marchó, cerró la puerta y se volvió hacia su familia y Eduardo con incredulidad. Hemos vendido casi la mitad del inventario, anunció Pedro con orgullo tras hacer sus cálculos. Y tenemos 3 pedidos especiales. ¿Es real? ¿Ha sucedido de verdad? Preguntó María, con una sonrisa temblorosa en los labios. Eduardo abrió una botella de vino espumoso que había traído para celebrar el primer día de muchos éxitos. El brindis selló un momento que ninguno de los dos olvidaría. Para María era la realización de un sueño que apenas se había permitido tener. Para sus hijos, una lección viva de que las circunstancias no determinan el destino. Para Eduardo, era el redescubrimiento de una forma de satisfacción que ningún contrato millonario le había proporcionado. En las semanas siguientes, se estableció una rutina. María producía nuevas piezas, enseñaba técnicas artesanales en talleres que rápidamente se hicieron populares y poco a poco, aprendía los aspectos administrativos del negocio. Eduardo aparecía varias veces a la semana, siempre con sugerencias, pero cada vez más seguro de dejar que ella tomara las decisiones. Fue en una tranquila tarde, casi 2 meses después de la inauguración, cuando surgió la primera crisis. María estaba revisando el libro de caja cuando palideció. Algo va mal, murmuró. Las cuentas no cuadran. Eduardo se acercó y examinó las cifras. Tienes razón, tenemos un déficit de casi 3.000 reales. El pánico inmediato en los ojos de María le hizo darse cuenta de lo mucho que aún temía perderlo todo. Debe de haber sido un error mío, susurró ella. No debería haber parado nunca. Eduardo la interrumpió con firmeza. Esto ocurre en cualquier negocio. Averigüémoslo juntos. Una minuciosa investigación reveló el problema. Un proveedor había cobrado 2 veces y algunas ventas con tarjeta no se habían liquidado debido a un error del sistema. ¿Lo ves? Los problemas técnicos no son culpa suya, explicó Eduardo, aliviado de que fuera algo fácil de resolver. María lo entendió, pero él notó que algo seguía preocupándola. ¿Qué era? ¿Y si hubiera sido culpa mía? Preguntó, mostrando su vulnerabilidad. ¿Y si no puedo manejar esto por mi cuenta?
Eduardo reconoció en esa pregunta todos los miedos que él mismo había enfrentado al iniciar su empresa. Miedos que había olvidado después de años de éxito automático. María, ¿crees que nunca cometí errores? Mi primer negocio casi fracasó 3 veces en el primer año. La diferencia es que yo tenía una familia rica que me apoyaba cuando caía. Ella lo miró sorprendida. Nunca lo mencionaste porque no es la parte de la historia que la gente quiere oír. Él se encogió de hombros. Prefieren el mito del brillante hombre de negocios que nunca tropieza. Esa noche, después de resolver el problema financiero, caminaron juntos hasta la parada del autobús, una rutina que habían establecido sin darse cuenta. Creo que necesito aprender más sobre gestión financiera, comentó María pensativa. No quiero depender siempre de ti para resolver los problemas. Eduardo sintió una punzada inesperada al oír sus palabras. Eso era lo que él era para ella, solo alguien que resolvía problemas temporalmente. Puedo recomendarte algunos cursos, le ofreció, manteniendo la voz neutra. María se detuvo y se volvió hacia él. Eduardo, no me malinterpretes. Te estaré eternamente agradecida por todo lo que has hecho, pero necesito saber que puedo hacerlo por mí misma si me voy. Él completó la frase que ella no había terminado. Se produjo un silencio incómodo entre ellos. Eduardo se dio cuenta de que, aunque habían creado juntos este negocio, nunca habían hablado de lo que pasaría después. ¿Cuál sería el final de este acuerdo tan inusual? Las personas como tú acaban marchándose. María finalmente dijo con la sabiduría que le daba la experiencia. No es culpa de nadie. Así es la vida. Antes de que Eduardo pudiera responder, llegó el autobús. María se despidió con la mano, dejándolo solo en la acera, con pensamientos que nunca antes había tenido. Esa noche, en su tranquila mansión, Eduardo se enfrentó a incómodas verdades sobre sí mismo. ¿Era este proyecto solo una distracción temporal del vacío de su vida? ¿Y si era más que eso? ¿Qué estaba construyendo realmente con María? ¿Un negocio, una amistad o algo que aún no se atrevía a nombrar? Eduardo, tenemos que hablar. La voz de Carlos Méndez, su socio mayoritario, tenía ese tono que Eduardo conocía bien, el preludio de un conflicto inminente. Estaban en la sala de reuniones de la empresa, con el perfil de la ciudad enmarcando la tensión entre ellos. Durante los últimos 3 meses, Eduardo había reducido gradualmente su tiempo en la oficina, delegando responsabilidades para centrarse en el proyecto con María. La junta directiva está preocupada por tu participación externa. Carlos siguió deslizando una carpeta por la mesa. Investigamos esa tienda de manualidades. Eduardo sintió una oleada de ira recorrer su cuerpo. Me investigasteis. Investigamos una inversión no declarada por parte de un director ejecutivo, corrigió Carlos con frialdad. Una tienda suburbana dirigida por tu antigua empleada doméstica. Francamente, Eduardo, has perdido la cabeza. Las implicaciones en el tono de Carlos eran claras, y Eduardo tuvo que reprimir las ganas de golpearlo. Mi vida personal no es asunto de la empresa. Lo es cuando afecta a tu rendimiento. 3 reuniones perdidas en el último mes, Eduardo. 3. Para jugar al salvador de los pobres con una mujer que resulta convenientemente atractiva. Eduardo se levantó bruscamente, haciendo que su silla giratoria golpeara contra la pared. Ten cuidado con lo que insinúas, Carlos. Por un momento los dos hombres se miraron fijamente, décadas de asociación comercial llevadas al límite. Carlos finalmente suspiró y dio un paso atrás. Mira, no te estoy diciendo que abandones tu proyecto benéfico. Solo te pido que establezcas tus prioridades. Estamos a punto de cerrar el contrato más importante de nuestra historia. Eduardo asintió mecánicamente y cogió la carpeta sin abrirla. Entendido, estaré en la próxima reunión. Al salir del edificio se sintió sofocado por primera vez por los símbolos de éxito que antes lo definían. El coche importado, el traje italiano, el reloj suizo. Condujo sin rumbo fijo hasta que, casi instintivamente, se encontró aparcando frente a Creative Hands. A través de la ventana vio a María dirigiendo un taller de bordado para 6 mujeres. Su rostro animado mientras explicaba las técnicas contrastaba con el recuerdo de la mujer bajita y Cabis que había limpiado su casa meses antes. Se quedó en el coche.
observando. Sonó su teléfono móvil. Era su asistente, recordándole la videoconferencia que tendría en unos minutos. Minutos. El trabajo le llamaba, el deber le llamaba, la vida que había construido exigía su atención. Cuando finalmente entró en la tienda, María interrumpió brevemente la clase para saludarlo. «No te esperaba hoy. Solo pasaba por aquí», respondió él, fijándose en las ojeras que tenía ella. «¿Cómo estás? Genial. Las ventas online comenzaron ayer, gracias a la página web que desarrolló Ana». Eduardo sonrió, genuinamente impresionado por el progreso. «Pareces cansada. He estado trabajando hasta tarde. Recibí un pedido grande para un hotel boutique, 20 piezas personalizadas». El orgullo en su voz era inconfundible. Eduardo sintió una satisfacción que los informes financieros de su empresa rara vez le proporcionaban. «¿Puedo hablar contigo después de clase?». María asintió y volvió con el grupo. Eduardo se sentó en la parte trasera de la tienda y mientras esperaba, respondió discretamente a algunos correos electrónicos en su teléfono móvil. Observó cómo María interactuaba con los alumnos, paciente, generosa con sus conocimientos, pero firme con las instrucciones. Una líder natural que solo necesitaba la oportunidad. Cuando la última alumna se marchó, María se sentó a su lado, agotada pero satisfecha. «Estas mujeres son increíbles. 2 de ellas llevaban más de un año en paro. ¿Estás construyendo algo importante aquí?», comentó Eduardo, sintiendo el peso de la carpeta que Carlos le había entregado, todavía en su maletín. «Sí», corrigió ella, y entonces se fijó en su expresión. «¿Ha pasado algo?». Eduardo dudó. ¿Cómo explicar el mundo corporativo que ahora parecía tan distante de todo lo que estaban construyendo allí? «Mis socios cuestionan mi participación aquí». La inmediata comprensión en la mirada de María los sorprendió. Sin drama, sin pánico, solo una aceptación resignada. «Lo entiendo. Tienes responsabilidades importantes». «No es tan sencillo, María». «De hecho, lo es», respondió ella con tranquila sabiduría. «Tu mundo y el mío se encontraron durante un tiempo, pero siempre estuvieron separados. Siempre lo supe y no quiero que estén separados». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. María lo estudió durante un largo rato, como si intentara descifrar un complejo acertijo. «¿Qué quieres decir exactamente, Eduardo?». Era una pregunta para la que él mismo no tenía una respuesta clara. ¿Qué era lo que quería? ¿Seguir siendo mentor, socio? ¿O era la presencia diaria de María, Ana y Pedro en su vida, que se había vuelto inesperadamente esencial? Antes de que pudiera responder, su teléfono móvil vibró. La videoconferencia estaba a punto de comenzar. A ver, llamaba de nuevo. «Tengo que irme», murmuró, levantándose. «Continuaremos esta conversación más tarde». María asintió, pero había algo en sus ojos, una barrera erigida, una protección contra futuras decepciones. Por supuesto, sus 2 mundos la llamaban, ¿verdad? La observación golpeó a Eduardo como una verdad física mientras salía de la tienda. Vivía entre 2 mundos, tratando de pertenecer a ambos, sin comprometerme plenamente con ninguno. ¿Cuánto tiempo podría mantener este equilibrio imposible? En el coche, finalmente abrió la carpeta que Carlos le había dado. Dentro había fotos de vigilancia de él y María caminando juntos, informes sobre los antecedentes de ella, proyecciones financieras para la tienda, todo presentado como si fuera un caso por resolver, un problema por eliminar. La ira que sentía no era solo hacia Carlos, sino también hacia sí mismo. ¿Cuánto tiempo llevaba siendo el tipo de persona que veía a gente como María solo como estadísticas, problemas o, peor aún, oportunidades para hacer caridad? Mientras conducía hacia casa, la mansión que antes representaba su éxito ahora no le parecía más que un monumento a su soledad. La expansión de Creating Hands se produjo más rápido de lo que nadie podría haber previsto. 6 meses después de la apertura, María ya empleaba a 4 artesanos a tiempo completo y ofrecía talleres 3 veces por semana. El Hotel Boutique, que había encargado las primeras piezas, ahora quería una línea exclusiva para todas sus sucursales. «Necesitamos un espacio más grande», explicó María durante el almuerzo con Eduardo, extendiendo los planos arquitectónicos sobre la mesa de café junto a la tienda y más equipo.
Pero la inversión sería considerable, añadió Eduardo, estudiando las cifras que ella había preparado meticulosamente. En los últimos meses, desde su interrumpida conversación en la tienda, ambos habían establecido una rutina profesional más formal. Eduardo aparecía con menos frecuencia, pero seguía revisando los informes financieros y ofreciendo orientación estratégica, una distancia cuidadosamente mantenida que ninguno de los dos cuestionaba abiertamente. Estoy pensando en solicitar un préstamo bancario. María seguía sorprendiéndole. Las cifras respaldan la expansión y, bueno, tarde o temprano tendré que crear mi propio crédito. Eduardo sintió una mezcla de orgullo y algo parecido a la tristeza. Paria ya no le necesitaba de la misma manera. Es una decisión sensata, asintió manteniendo un tono profesional. Puedo revisar la propuesta para el banco si quieres. Te lo agradezco. María respondió con la misma formalidad. Se instaló un silencio incómodo entre ellos, el tipo de silencio cargado de conversaciones inconclusas y sentimientos no expresados. ¿Cómo están Ana y Pedro?, preguntó Eduardo, tratando de llenar el vacío. El rostro de María se iluminó, como siempre que hablaba de sus hijos. Ana recibió una beca para el curso de diseño gráfico que quería. Y Pedro, Pem, se está convirtiendo en propietario de un pequeño negocio. Empezó a dar clases particulares de matemáticas a los niños del barrio. Eduardo sonrió, echando de menos la presencia de los adolescentes en su vida. En las primeras semanas del negocio, solía cenar con la familia. Ayudaba a Pedro con los deberes y discutía ideas de marketing con Ana. Ahora, con la nueva profesionalización de su relación, esas interacciones habían cesado. Le echan de menos. María comentó en voz baja, como si leyera sus pensamientos. Le preguntan, ¿por qué ya no vienes a cenar? He estado muy ocupado, respondió Eduardo, con una excusa que le sonaba débil incluso a él mismo. La empresa está en proceso de reestructuración. María le estudió el rostro durante un momento. ¿Eso es todo? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significado tácito. Eduardo dudó, recordando la carpeta de Carlos, las insinuaciones, las fotos de vigilancia, el cruel recordatorio de cómo su mundo empresarial veía relaciones como la suya. Quizás sea mejor que mantengamos las cosas en un plano profesional, dijo finalmente, odiando cada palabra por el bien del negocio. Algo se rompió en la mirada de María, una esperanza que él ni siquiera había notado hasta que la vio desaparecer. Por supuesto, ella respondió con dignidad. Los negocios siempre son lo primero. Eduardo quería decirle que no era eso, que solo intentaba protegerla de los tiburones de su mundo, que temía que asociarse con él pudiera perjudicarla de alguna manera, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Mientras discutían los detalles técnicos de la expansión, Eduardo se dio cuenta de que ambos estaban interpretando papeles, el inversor y la emprendedora, como si los últimos meses de cercanía nunca hubieran existido. Al despedirse, el apretón de manos formal le pareció una parodia cruel de la conexión que habían construido. Te enviaré por correo electrónico el plan de negocios revisado, dijo María. Su voz era neutra, profesional. Eduardo asintió, incapaz de sostener su mirada. Buena suerte con el banco. Al regresar al coche, Eduardo se encontró con Ana, que aparentemente lo había estado esperando en la esquina. ¿Qué pasa entre ustedes dos?, preguntó la adolescente directamente, con una franqueza que le recordó a su madre. No sé de qué hablas, Ana. Sí que lo sabes, insistió ella. De repente, apenas apareces, actúas como si fuéramos un proyecto de caridad. ¿Le has hecho daño? Eduardo sintió el impacto de las palabras como un golpe físico. Nunca quise hacer daño a tu madre. Es complicado. No, no lo es, replicó Ana con la brutal claridad de la juventud. Sois vosotros, los adultos, los que lo complicáis todo. Ella se preocupa por ti. Tú te preocupas por ella. El resto son tonterías. Hay consecuencias, Ana. Mundos diferentes, expectativas diferentes. Consecuencias. Ana se rió sin humor. ¿Crees que ella no pagó un precio por relacionarse contigo? La gente habla, ¿sabes? Dicen que es tuya. Bueno, ya te puedes imaginar lo que dicen.
La conmoción debió de ser visible en su rostro, porque Ana continuó con más suavidad. A mamá nunca le importaron los rumores. Decía que valía la pena por lo que estamos construyendo, no solo la tienda, sino nuestra amistad contigo. Eduardo se quedó sin palabras, al darse cuenta del daño involuntario que había causado su protección. Piénsalo, dijo Ana, alejándose. Y para que lo sepas, esta noche cenaremos pizza a las 7, como en los viejos tiempos. Cuando Ana desapareció tras la esquina, Eduardo permaneció inmóvil, dividido entre dos mundos que él mismo había separado artificialmente. La decisión que tenía que tomar no tenía que ver con los negocios, la expansión o las inversiones, sino con el tipo de vida que realmente quería vivir y con quién quería compartirla. La reunión del Consejo de Administración estaba programada para durar 2 horas, pero se prolongó hasta las 6. Eduardo presentó su propuesta de reestructuración con la claridad y firmeza que lo habían convertido en una leyenda en el mundo empresarial. En resumen, señores, voy a dejar el cargo de director ejecutivo para asumir la presidencia del Consejo, concluyó, ignorando las miradas de asombro alrededor de la mesa. Carlos Méndez está más que preparado para dirigir las operaciones diarias, mientras yo me centro en la visión estratégica a largo plazo de la empresa. Y hay otras inversiones. ¿Qué otras inversiones serían esas, Eduardo?, preguntó Marcelo Prado, el miembro más antiguo del consejo. Eduardo sonrió por primera vez, sin máscaras ni estrategias. Inversiones en personas y en el potencial humano. Tras acaloradas discusiones con algunos miembros e intensas negociaciones con otros, la propuesta fue aprobada. Carlos, que aún se sentía culpable por el inesperado ascenso, se acercó cuando todos se marchaban. ¿Por qué haces esto? ¿Es por esa mujer? Eduardo consideró la pregunta por un momento. Es por mí, Carlos. He descubierto que no quiero limitarme a acumular dinero hasta que muera. Quiero construir algo que transforme vidas. Siempre lo hemos hecho aquí, argumentó Carlos, señalando el imponente edificio que los rodeaba. No, corrigió Eduardo con delicadeza. Construimos fortunas. No es lo mismo. Al salir del edificio, Eduardo sintió una ligereza que no había experimentado desde su juventud. Miró su reloj. Eran las 6:40 p.m. Aún tenía tiempo. No fue a casa a cambiarse el traje por ropa informal. Condujo directamente al mercado y compró 2 botellas de refresco que sabía que a Pedro le encantaban. Y luego se dirigió al apartamento de María. Su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría los últimos meses de distanciamiento? ¿Y si era demasiado tarde? Ana abrió la puerta. Levantó una ceja en señal de desafío. «Tú llegas tarde, lo siento, reunión de trabajo». Eduardo le mostró las botellas como ofrenda de paz. ¿Puedo pasar? Ran le estudió el rostro durante un momento antes de hacerse a un lado. Estaba terminando de arreglarse. El apartamento parecía diferente. Había más libros en las estanterías, un sofá nuevo, un ordenador en la mesa del salón, pequeños signos de prosperidad que le llenaban de orgullo. Pedro salió de su habitación, visiblemente más alto desde la última vez que Eduardo le había visto. Hubo un momento de vacilación adolescente antes de que el chico esbozara una media sonrisa. Había vuelto al mundo mortal. Eduardo se rió, reconociendo el sarcasmo como una forma de protección. Creo que sí. Bueno, dijo Pedro simplemente, cogiendo una de las botellas. Vamos a comer en el suelo. Ana derramó su café sobre la alfombra y mamá se está volviendo loca. La familiaridad de la escena, el modesto apartamento, la conversación informal, la falta de pretensiones, hicieron que Eduardo se diera cuenta de lo mucho que había echado de menos todo esto. Eduardo María apareció en la puerta de la cocina, con el pelo mojado por la ducha, vestida con vaqueros y una blusa sencilla. Su sorpresa al verlo era evidente. Ana me invitó, explicó él rápidamente. Espero que todo esté bien. Una rápida mirada entre madre e hija reveló alguna conversación previa que Eduardo no pudo descifrar. Por supuesto, María, respondió él, recuperando la compostura. Siempre hay sitio para uno más. La cena comenzó con una tensión palpable que se disipó gradualmente a medida que Ana y Pedro llenaban el silencio
con historias sobre el colegio, los amigos y los planes de futuro. Eduardo escuchaba con atención, maravillándose de lo mucho que se había perdido en solo unos meses. Ana está pensando en hacer unas prácticas en la agencia de publicidad del señor Mendoza, comentó María, dirigiéndose por fin directamente a él. Eso es maravilloso, respondió Eduardo, genuinamente impresionado. Ricardo Mendoza es uno de los mejores en el sector. Vieron mi trabajo en la página web de la tienda, explicó Ana con orgullo. A partir de ahí, la conversación fluyó con más facilidad, tocando los nuevos avances de los artesanos y sus planes de expansión. Eduardo escuchaba, impresionado por la competencia y la visión de María. Cuando Ana y Pedro se retiraron a sus habitaciones después de la cena, María finalmente planteó la pregunta. ¿Por qué has vuelto, Eduardo? No había acusación en su voz, solo una curiosidad sincera que merecía la misma sinceridad, porque me di cuenta de que estaba intentando vivir en dos mundos, cuando en realidad ya había elegido este hace mucho tiempo. Él respondió con palabras que fluían con naturalidad. Solo tenía miedo de admitirlo. ¿Miedo de qué exactamente? Eduardo consideró la pregunta, buscando la respuesta más honesta, que tal vez me importabas más de lo que sería prudente para un inversor. María absorbió sus palabras en silencio, sus ojos escaneando su rostro como si buscaran signos de insinceridad. Hoy he dimitido como director general. Eduardo siguió sintiendo la necesidad de llenar el silencio. Seguiré en la junta directiva, pero quiero dedicar más tiempo a proyectos como el tuyo. Las personas con talento que solo necesitan una oportunidad. Eso es lo que somos para ti. ¿Un proyecto social? Preguntó María, con voz tranquila, pero con una intensidad que Eduardo conocía bien. Al principio, tal vez lo admitía, pero ahora vosotros sois la parte más real de mi vida. La vulnerabilidad de su confesión los sorprendió a ambos. María apartó la mirada por un momento, como si estuviera procesando sus palabras. No quiero que renuncies a todo por nosotros. Finalmente dijo, tu empresa es importante para ti, pero no tan importante como me he dado cuenta de que lo sois vosotros. El silencio que siguió tuvo un peso diferente. Ya no era la incomodidad de las palabras no dichas, sino la pausa necesaria para asimilar lo que finalmente se había expresado. Mañana voy al banco. María cambió de tema, pero Eduardo se dio cuenta de que se había acercado un poco más en el sofá para hablar del préstamo para la ampliación. ¿Quieres que te acompañe? No como mi inversor, respondió ella mirándolo directamente a los ojos, pero como mi socio. Tal vez la palabra socio flotaba entre ellos, cargada de posibilidades que ninguno de los dos estaba preparado para definir completamente. Eduardo extendió la mano y la cubrió con ella en el sofá. Socios entonces, un nuevo comienzo, no un rescate, no caridad, no un proyecto, sino una asociación entre iguales que habían aprendido a ver más allá de las circunstancias para ver el verdadero valor del otro. María sonrió, una sonrisa genuina que Eduardo se dio cuenta de que había echado mucho de menos. Comprendió que había encontrado algo que ningún éxito empresarial podía proporcionarle, un propósito más grande que él mismo y personas que le hacían querer ser mejor cada día. El centro comunitario del Jardín Esperanza era un sencillo edificio de ladrillo rodeado de barandillas pintadas y descoloridas. En la acera de enfrente, María y Eduardo contemplaban el cartel improvisado. Feria de Artesanía, Proyecto Manos que Transforman. ¿Nerviosa?, preguntó Eduardo, al darse cuenta de que María se ajustaba repetidamente su insignia de coordinadora. Un poco, admitió ella. Estas mujeres confiaron en mí, confiaron en nuestra formación. Y si hoy no venden nada, sonrió Eduardo, reconociendo la misma inseguridad que ella había mostrado en la inauguración de su propia tienda. Hacía casi un año, ya han ganado solo por estar aquí. Dentro del salón, 15 mujeres, la mayoría madres solteras, algunas ex-reclusas, todas con historias de superación. Organizaron sus puestos con productos hechos a mano, creados durante los 3 meses de formación, ofrecidos por las manos que crean. Doña María, Yao Lucia, una mujer de 60 años que había aprendido a transformar botellas de vidrio en lámparas decorativas. ¿Crees que le puse un precio demasiado alto?,
María se acercó, examinando el meticuloso trabajo. Al contrario, Lucia, esto vale más de lo que pides. El proyecto había comenzado modestamente con María ofreciendo talleres gratuitos los sábados. A medida que la iniciativa crecía, Eduardo sugirió formalizarla, creando una rama social para la empresa. Las Manos que Transforman comenzó como un programa de formación profesional, utilizando parte de los beneficios de la tienda principal para financiar materiales y becas para mujeres en situaciones vulnerables. Señor Eduardo, una adolescente se acercó tímidamente. Mi madre quería saber si usted podría echar un vistazo a sus hojas de cálculo. Eduardo siguió a la chica hasta un puesto de tejidos, donde una mujer de aspecto preocupado manipulaba una calculadora. Dona Sida, ¿verdad? Hannah me habló de sus gorros. Son preciosos. La mujer se sonrojó ligeramente. Gracias, es que estoy confundida con estos cálculos de beneficios y reinversión que nos ha enseñado. Mientras le explicaba pacientemente conceptos financieros básicos, Eduardo reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Hace un año habría estado en una sala de juntas discutiendo sobre millones. Hoy estaba ayudando a una madre soltera a calcular los beneficios potenciales de la venta de gorros de lana a 20 reales cada uno. Y, sorprendentemente, me sentía más satisfecho aquí. La feria abrió al público y poco a poco la sala se fue llenando. Eduardo observaba a María circular entre los puestos, ajustando una decoración aquí, sugiriendo un enfoque de ventas allá, siempre con una palabra de ánimo. Es increíble, ¿verdad?, dijo Ana a su lado. La joven, ahora con 17 años, se había convertido en una presencia constante en los proyectos sociales, responsable de toda la comunicación visual y el marketing digital transformador. Eduardo asintió, sintiendo cómo se le hinchaba el pecho de orgullo. ¿Cómo va la pasantía? Excelente. El señor Mendoza dijo que quiere contratarme de forma permanente después de que me gradúe. No me sorprende. Tu talento es evidente. Ana le estudió el rostro durante un momento. Vosotros dos seguís con ese baile extraño, ¿verdad? ¿Así? Preguntó Eduardo, aunque sabía exactamente a qué se refería ella. Esta relación no es una relación. Todo el mundo ve lo que está pasando excepto vosotros dos. Eduardo suspiró. En los últimos meses, su relación con María había evolucionado hasta convertirse en una profunda colaboración. Cenaban juntos varias veces a la semana. Pasaban los fines de semana planeando nuevos proyectos. Compartían confidencias y miedos. Todos los elementos de una relación, excepto el reconocimiento formal de que eso era lo que tenían. Es complicado, Ana, solo porque tú lo complicas. Ella replicó, repitiendo lo que había dicho meses antes. ¿Sabes lo que me dijo mamá ayer? Que teme que te canses de este trabajo social y te des cuenta de que has perdido el tiempo que podrías estar utilizando para ganar más dinero. La revelación lo tomó por sorpresa. Esto es absurdo. Nunca he sido más feliz en toda mi vida. Entonces díselo a ella, no a mí. Ana se alejó para ayudar a uno de los artesanos, dejando a Eduardo con sus pensamientos. Era posible que Joan María todavía lo viera como un hombre de negocios en busca de un pasatiempo. Incluso después de todo lo que habían construido juntos, el día avanzó y la feria resultó ser un éxito inesperado. La cobertura de los medios locales organizada por Ana atrajo a un público diverso. Al final de la tarde, varios artesanos habían vendido todo su stock y recibido pedidos. «No me lo puedo creer», exclamó Lucia, contando el dinero con dedos temblorosos. «He conseguido pagar 3 meses de alquiler en un solo día». La celebración improvisada al cierre de la feria hizo que a María se le llenaran los ojos de lágrimas. Mientras las mujeres compartían historias de clientes y planes para invertir sus ganancias, Eduardo observaba el impacto real y tangible que estaba teniendo su inversión en las personas. «Gracias por no rendirte con nosotros», murmuró María a su lado mientras observaban la escena. «Nunca podría», respondió él simplemente. Más tarde, después de ayudar a desmontar los puestos y limpiar el salón, caminaron juntos por el sencillo barrio. La puesta de sol pintaba el cielo de tonos anaranjados, proyectando una luz dorada sobre las modestas calles. «Ana me dijo que crees que algún día me cansaré de todo esto»,
comentó Eduardo en voz baja. María se detuvo y se volvió hacia él con sorpresa. No debería haberlo hecho. ¿Es cierto? ¿Aún dudas de mi compromiso? Un suspiro escapó de sus labios. No es dudar, Eduardo, es ser realista. Las personas como tú acaban marchándose. Las personas como yo, repitió él, sintiendo el peso de la distinción que ella aún mantenía entre ellos. ¿Y si te dijera que ya no hay más gente como yo? Que solo estoy yo, Eduardo, el hombre que pasó años acumulando dinero sin ningún propósito hasta que encontró un verdadero sentido contigo? La vulnerabilidad en su voz era palpable. María lo estudió con nostalgia, como si intentara ver más allá de la superficie, más allá de la historia que ambos habían construido sobre quiénes eran. Tengo miedo, admitió finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. Miedo a construir algo tan importante contigo y luego darme cuenta de que hemos construido más que un negocio. Eduardo añadió, dando un paso hacia ella, que tal vez hemos construido una vida juntos sin darnos cuenta. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad, una presión que buscaba liberarse. ¿Y sufrir mucho cuando se acabe? Dijo María. Pero ella no se estremeció cuando Eduardo le acarició suavemente la cara. ¿Y si no termina? El beso que siguió fue suave, vacilante, lleno de preguntas aún sin respuesta. Cuando se separaron, ambos parecían igualmente sorprendidos por lo que había sucedido. Esto complica todo, murmuró María, pero una sonrisa intentaba formarse en sus labios. O tal vez lo simplifica, respondió Eduardo, tomándole la mano mientras reanudaban su paseo. Compañeros en todos los sentidos. Mientras caminaban de la mano por el barrio que Eduardo apenas conocía hacía un año, ambos sabían que habían cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. El futuro, con todas sus incertidumbres, parecía menos intimidante cuando se afrontaba codo con codo. La segunda tienda Mouse que Kriam abrió sus puertas en un centro comercial de clase media, una expansión estratégica que María había planeado meticulosamente durante meses. La decoración mantenía la esencia artesanal, pero con un toque más sofisticado para atraer a la nueva clientela. ¿Qué te parece?, le preguntó María a Eduardo mientras ajustaba el escaparate. La inauguración era en 2 horas y la expectación era palpable. Perfecto, respondió él con sinceridad. Has pensado en todos los detalles. El último año había sido transformador para ambos. La relación personal que finalmente habían establecido aportó una nueva dimensión a su asociación profesional. Eduardo vendió su mansión y se mudó a un cómodo apartamento en el mismo barrio que María, pero no en el mismo edificio. Un paso que ambos consideraron precipitado, sobre todo teniendo en cuenta a Ana y Pedro. Mamá, han llegado los folletos. Ana irrumpió por la puerta con cajas de material promocional. A sus 18 años, ahora trabajaba oficialmente como director de marketing de la empresa, dividiendo su tiempo entre la escuela de diseño y el negocio familiar. Y el sistema de caja funciona a la perfección, añadió Pedro, saliendo de la caja, donde estaba instalando el nuevo software que había ayudado a desarrollar. A los 14 años, ya demostraba un talento impresionante para la tecnología y las finanzas. Eduardo observaba la interacción familiar con una sonrisa. Aunque seguían sin compartir el mismo techo, habían construido algo que iba más allá de las definiciones tradicionales. Eran una familia unida por elección, respeto y un propósito común. Señor Almeida, una voz formal interrumpió sus pensamientos. Era Marcos Silveira, el director del centro comercial. ¿Podemos hablar en privado? El tono del hombre alertó a Eduardo, que se alejó discretamente con Marcos. Notó su expresión preocupada. Tenemos un problema, explicó Marcos, bajando la voz. La Asociación de Logística está cuestionando la presencia de las manos que crean aquí. ¿Por qué?, preguntó Eduardo, sintiendo que resurgía la vieja irritación corporativa. Argumentan que el perfil social de su proyecto no se ajusta a la imagen del centro comercial. Marcos parecía genuinamente avergonzado. En concreto, les preocupan los rumores sobre el programa de reinserción para exreclusos. Eduardo respiró hondo, controlando su creciente ira. El programa Recomezo, una extensión de manos que transforman,
Ofrecía formación y oportunidades a mujeres recién salidas del sistema penitenciario. Era una iniciativa de la que María se sentía especialmente orgullosa. Ya veo, respondió Eduardo con una calma calculada. ¿Y cuál es tu postura personal al respecto, Marcos? El director dudó. Oficialmente debo representar los intereses de los propietarios de las tiendas. Pero bajó aún más la voz. Mi hermana pasó 2 años en prisión por un error estúpido. Sé cómo se cierran las puertas después de eso. Eduardo asintió, comprendiendo el dilema del hombre. ¿Cuándo es la próxima reunión de la asociación? En 20 minutos, en la sala de eventos. He venido a avisarte porque, bueno, pensé que merecías la oportunidad de defenderte. Te lo agradezco. Allí estaré. Cuando Marcos se marchó, Eduardo volvió con María y le explicó rápidamente la situación. ¿Quieren echarnos antes incluso de abrir?, preguntó María incrédula. ¿Por las mujeres a las que estamos ayudando? No te preocupes. Eduardo intentó tranquilizarla. Yo lo solucionaré. No, respondió María con firmeza. Lo solucionaremos juntos. Esto ya no es solo tu mundo empresarial, donde proteges a la pobre María. Eduardo sonrió reconociendo lo mucho que había cambiado ella, cómo su inseguridad había dado paso a una tranquila confianza en su propio valor. Tienes razón. Somos socios en todo, ¿recuerdas? En el salón de eventos encontraron a unos 20 propietarios de tiendas reunidos en un ambiente tenso. La mayoría evitó mirar directamente a María cuando entraron. Caballeros, señoras, comenzó Eduardo con la voz tranquila y autoritaria que había utilizado en cientos de negociaciones. Entiendo que hay preocupaciones sobre nuestra tienda. Un hombre de mediana edad se puso de pie. Con el debido respeto, señor Almeida, este centro comercial atiende a las familias aportando ciertos elementos. ¿Compromete usted la seguridad de todos esos elementos?, preguntó María, manteniendo la voz firme a pesar de la evidente tensión. ¿Se refiere a las madres solteras que se entrenan en nuestro programa? ¿A las mujeres mayores que complementan su jubilación? ¿O quizás a las mujeres que están reconstruyendo sus vidas tras cometer errores en el pasado? El silencio que siguió fue pesado. Eduardo notó varias expresiones incómodas. Nadie quería ser el villano explícito de la discriminación. Quizás deberíamos considerar los hechos concretos, sugirió Eduardo, volviendo a adoptar el tono de un negociador. Nuestra primera tienda aumentó el tráfico de clientes en la región en un 30% durante el primer año. Nuestros eventos atraen a personas que normalmente no frecuentarían los negocios locales, y nuestra presencia en los medios ha sido exclusivamente positiva. Sacó algunos informes impresos de su bolsillo sobre el impacto social del proyecto. Lo que propongo es sencillo. Nos di 6 meses. Si hay algún problema de seguridad, alguna caída en las ventas de las tiendas vecinas, nos iremos sin protestar. Un murmullo recorrió la sala. Eduardo se dio cuenta de que estaba ganándose a algunos, pero otros se mantenían inflexibles. En ese momento se abrió la puerta. Hannah entró seguida de 6 mujeres de diferentes edades, todas con camisetas de Transforming Hands. Siento interrumpir, dijo Ana con una confianza sorprendente para su edad, pero creo que deberían conocer algunas de las amenazas que tanto temen. Una por una, las mujeres se presentaron brevemente, contando sus historias sin melodrama, solo la cruda verdad de sus luchas, y cómo el programa les había ofrecido dignidad a través del trabajo. Me llamo Janet, se presentó la última mujer. Con unos 50 años, tenía un porte digno, a pesar de las evidentes cicatrices de una vida difícil. Pasé 3 años en prisión por un delito que cometí. Sí, robé para alimentar a mis hijos cuando perdí mi trabajo. No estoy orgullosa de ello, pero tampoco lo oculto. Hoy, gracias a Doña María, tengo mi propio negocio de restauración de muebles y pago mis impuestos. Miró directamente al hombre que se había pronunciado en contra de la tienda. Y casualmente mi hija lleva años comprando en su zapatería, señor Ribeiro. Es la jefa de enfermería del hospital municipal. La revelación causó un impacto visible. Eduardo vio el poder de las historias reales, que desmontaban los prejuicios ante sus ojos. Cuando finalmente se llevó a cabo la votación, 15 dependientes de la tienda
Aprobaron el periodo de prueba de 6 meses para los artesanos creativos. De vuelta en la tienda, mientras continuaban los últimos preparativos para la inauguración, Eduardo encontró a María en la pequeña trastienda, organizando documentos. Ha sido intenso y emocionante, comentó ella sin levantar la vista de sus papeles. Has estado increíble, respondió Eduardo, admirando su fortaleza. No siempre fue así, ¿sabes? ¿A qué te refieres? A las reuniones corporativas. Antes solo se trataba de beneficios, competencia, números, nunca de personas reales, de impacto real. María finalmente lo miró, con una suave sonrisa en los labios. Bienvenido al mundo real, señor Almeida. En ese momento, al observar a la mujer que había transformado por completo su visión del éxito y su propósito, Eduardo se dio cuenta de que había recibido mucho más de lo que había dado en este inesperado viaje. Sabes, he estado pensando, dijo, sentándose a su lado, sobre el futuro, sobre nosotros. María levantó una ceja, con una sonrisa ahora más pícara. Esto sonaba seriamente, como el preludio de una propuesta. ¿Y si lo es? Preguntó Eduardo, de repente nervioso, de una forma que las negociaciones de millones nunca le habían provocado. La sonrisa de María se amplió. Bueno, diría que tenemos una gran inauguración en una hora y las propuestas importantes merecen más tiempo y privacidad que eso. Eduardo rió, encantada con tu sentido práctico. Me parece justo, pero considérate advertido. Siempre aprecio una buena planificación estratégica, respondió María, levantándose para darle un beso rápido antes de volver a la tienda principal. Eduardo se quedó un momento contemplando el largo camino recorrido desde aquella noche en el restaurante hasta ese momento. ¿Quién podría haber imaginado que tu mayor éxito no se mediría en dinero, sino en vidas transformadas, incluida y especialmente la tuya? En el auditorio de la Universidad Estatal, bajo las brillantes luces del escenario, María respiró hondo antes de acercarse al micrófono. Nunca imaginé que estaría allí como oradora invitada para la Semana del Emprendimiento Social. En la primera fila, Eduardo sonrió alentadoramente. A su lado, Ana y Pedro, que ahora trabajaban oficialmente en el negocio familiar, saludaron discretamente. Mi nombre es María Oliveira, comenzó con la voz inicialmente temblorosa, pero ganando firmeza con cada palabra. Hace 3 años era limpiadora, madre soltera de 2 hijos, contando cada centavo para llegar a fin de mes. El público, compuesto principalmente por estudiantes y pequeños empresarios, escuchaba en respetuoso silencio. Hoy coordino una cadena de tiendas de artesanía que da empleo directo a 28 personas y ha formado a más de 200 mujeres en situación de vulnerabilidad. Pero mi historia no se trata de números, se trata de dignidad, oportunidades y el poder transformador de creer en el potencial humano. Durante 40 minutos, María compartió su viaje sin filtros, desde la humillación en el restaurante hasta la construcción de lo que ahora se reconoce como una de las historias de éxito de emprendimiento social más inspiradoras del país. El verdadero éxito no se mide en beneficios, sino en vidas transformadas, concluyó, incluida la nuestra. La ovación que siguió fue abrumadora. Los estudiantes se pusieron de pie, muchos con lágrimas en los ojos. Los profesores aplaudieron con entusiasmo. En la primera fila, Eduardo no podía contener su emoción, su orgullo desbordaba. En el cóctel posterior al evento, María se vio rodeada de jóvenes ansiosos por recibir consejos, profesores interesados en colaboraciones e incluso representantes de fundaciones de inversión social. Tu historia es extraordinaria, comentó una elegante señora que se presentó como directora de una fundación internacional. Buscamos casos como el tuyo para nuestro programa de financiación global. ¿Global? Repitió María sorprendida. Nunca pensé más allá de las fronteras nacionales. Pero debería hacerlo, insistió la mujer, entregándole una tarjeta. Su modelo podría replicarse en varios países. Nos gustaría hablar sobre las posibilidades. Eduardo, que observaba la escena desde lejos, sintió una emoción contradictoria. Un inmenso orgullo por el reconocimiento que María merecía, pero también un miedo indefinido. La expansión internacional significaría viajes, compromisos,
una escala de operaciones completamente nueva. Está radiante, ¿verdad?, comentó Ana, acercándose con 2 copas de vino espumoso. ¿Quién hubiera pensado que la mujer tímida que limpiaba su casa se convertiría en una figura nacional? Eduardo sintió que ella aceptaba la bebida. Tu madre siempre tuvo esa luz dentro de ella. Solo necesitaba espacio para brillar y alguien que pudiera ver más allá de las circunstancias, añadió Ana, mirándolo con sincera gratitud. Gracias por eso. Más tarde, en el hotel donde se alojarían antes de regresar a la ciudad al día siguiente, Eduardo encontró a María en el balcón de la habitación, contemplando las luces de la ciudad universitaria. ¿Todavía asimilándolo todo?, le preguntó, abrazándola por detrás. Parece irreal, confesó ella. Esa mujer de la fundación habló de llevar nuestro modelo a otros países, Eduardo. Otros países. Te mereces todo este reconocimiento. María se giró entre sus brazos, estudiando su rostro. ¿Pero qué quieres decir? Conozco ese tono. Algo te preocupa. Eduardo dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, pensando en las implicaciones. Expansión internacional, viajes constantes. Es un camino sin retorno. María lo observó durante un largo momento. ¿Crees que no deberíamos considerarlo, verdad? Eduardo se apresuró a aclarar. Es solo que ahora todo va tan bien. Nuestra vida juntos, la familia que hemos construido, el equilibrio que hemos encontrado. La comprensión suavizó los rasgos de María. Tienes miedo de perderme por el éxito, igual que yo tenía miedo de que volvieras a tu mundo corporativo. La observación era tan acertada que Eduardo no pudo negarla. Irónico, ¿verdad? Pensaba que siempre anteponía mi carrera, y ahora temo que tú hagas lo mismo. María sonrió y le acarició la cara con ternura. Hemos construido esto juntos, Eduardo. También daremos el siguiente paso juntos, incluso si eso significa mundos completamente nuevos, especialmente si significa mundos nuevos, respondió ella. ¿No es eso lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, romper las barreras entre mundos diferentes? La sabiduría de sus palabras le impactó profundamente. Desde aquella noche en el restaurante, habían estado cruzando constantemente fronteras sociales, económicas y personales, redefiniendo límites y posibilidades. Tengo algo para ti, dijo Eduardo de repente, metiendo la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Había planeado hacerlo de forma más elaborada, pero la pequeña caja de terciopelo azul parecía brillar bajo la suave luz del balcón. María contuvo la respiración mientras él la abría, revelando un anillo de oro blanco con un único y discreto diamante. No es el más grande ni el más caro, explicó Eduardo, nervioso como un adolescente. Pensé que preferirías algo sencillo y elegante, como tú. Es perfecto, susurró María con sus ojos llorosos. ¿Pero estás seguro? Has cambiado tan rápido. Eduardo le tomó las manos entre las suyas. Lo único que tengo claro es que quiero afrontar todos estos cambios contigo a mi lado, oficialmente y por completo, como compañeros en todos los sentidos, añadió María, recordando sus propias palabras de hacía meses. María Oliveira, tú me has enseñado el verdadero significado del éxito, el propósito y la familia. Cásate conmigo. Las lágrimas corrían ahora libremente por su rostro. Sí, respondió ella simplemente. Sí, a nuevos comienzos, nuevos mundos, nuevos retos, juntos. Cuando el anillo se deslizó en su dedo, ambos supieron que estaban en el umbral de un nuevo capítulo, uno que ninguno de los dos podría haber imaginado 3 años atrás, cuando solo eran jefe y empleada, separados por mundos que parecían irreconciliables. Creo que tenemos que decírselo a Ana y Pedro, comentó María, admirando el anillo en su dedo. Aunque sospecho que llevan tiempo esperando esto, rió Eduardo, abrazándola de nuevo. Ana probablemente ya esté planeando la boda a nuestras espaldas. En el horizonte de la ciudad universitaria, las luces parecían ahora más brillantes, como infinitas posibilidades esperando a ser exploradas. Y por primera vez, el futuro, con todas sus incertidumbres y desafíos, no parecía aterrador, sino más bien una emocionante promesa de crecimiento continuo juntos. La sede de la Fundación Manos que Transforman, estaba ubicada en una antigua mansión restaurada en el centro de la ciudad,
En el espacioso salón principal, decorado con piezas artesanales de diversas regiones del país, María estaba terminando los últimos ajustes de la presentación del informe anual. Habían pasado 5 años desde aquella conferencia en la universidad, años de crecimiento vertiginoso, retos superados y sueños realizados más allá de cualquier expectativa. Los representantes internacionales ya han llegado, anunció Ana al entrar en la sala. A sus 23 años, ahora era la directora de comunicaciones de la fundación, con un MBA recién obtenido y una confianza inquebrantable. Y Pedro acaba de llamar, va a dejar la universidad y vendrá directamente aquí. María sonrió con orgullo a sus hijos, que se habían convertido en adultos extraordinarios. Pedro, de 19 años, dividía su tiempo entre sus estudios de economía y el desarrollo de los sistemas de gestión de la fundación. Y Eduardo está terminando la reunión con los inversores. Dijo que estará aquí en 20 minutos. Hay tiempo para tu presentación. Su boda, celebrada 3 años antes en una ceremonia íntima en el jardín de su nueva casa, había consolidado una unión que trascendía las definiciones convencionales. No eran solo marido y mujer, sino compañeros de misión, confidentes y admiradores eternos del crecimiento del otro. La decisión de transformar las manos que crean en una fundación con alcance internacional surgió de forma natural tras el éxito de los proyectos piloto en Uruguay y Colombia. El modelo desarrollado por María, que combina formación técnica con educación financiera y apoyo psicosocial, ha demostrado ser adaptable a diferentes contextos culturales. Eduardo, por su parte, había encontrado su verdadera vocación como recaudador de fondos y coordinador de alianzas estratégicas. Su experiencia corporativa, que antes era una fuente de vacío existencial, ahora servía a un propósito mayor. ¿Listo para anunciar la gran noticia?, Han preguntó, ajustando el proyector. María respiró hondo, sintiendo las familiares mariposas en el estómago que precedían a los momentos importantes. Todavía parece surrealista. ¿Qué? ¿La financiación de la ONU o la nominación al Premio al Emprendimiento Social? Todo. María, respondió ella, pasando la mano por el collar hecho a mano que llevaba, un regalo de los primeros artesanos formados por el programa. A veces me despierto pensando que volveré a encontrarme en ese pequeño apartamento, corriendo para coger el autobús e ir a limpiar casas. Ana abrazó a su madre con cariño. ¿Construiste todo esto con tus propias manos, mamá? Literalmente, la sala comenzó a llenarse gradualmente con representantes de organizaciones asociadas, financiadores, periodistas y los propios artesanos que formaban el corazón palpitante de la fundación, entre ellos rostros conocidos como Lucia, ahora coordinadora de una unidad regional, y Janete, que se había convertido en una mentora respetada para las mujeres en situaciones de posencarcelamiento. Eduardo llegó minutos antes de que comenzara la presentación, con su impecable traje contrastando con su sonrisa relajada, una combinación que reflejaba su nueva identidad, un híbrido entre el ejecutivo que había sido y el hombre con un propósito en el que se había convertido. Siento llegar tarde, susurró, besando rápidamente a María. Buenas noticias. El Fondo de Inversión Social ha confirmado su inversión en el proyecto africano. Los ojos de María se iluminaron. ¿Significa esto que podemos empezar en Mozambique tan pronto como el próximo trimestre? Eduardo asintió con orgullo. Exactamente como lo planeaste. Cuando María subió al escenario para comenzar su actuación, Eduardo se sentó en la primera fila junto a Ana. La sensación de plenitud que lo invadió en esos momentos aún lo sorprendía, como si cada uno de los logros de María fueran también suyos, cada vida transformada un testimonio del poder de ver el potencial donde otros solo veían circunstancias. Buenas tardes a todos, comenzó María. Su voz ahora es firme y segura ante cualquier público. Bienvenidos al informe anual de la Fundación Manos que Transforman. Las imágenes en la pantalla mostraban cifras impresionantes. Más de 2.000 beneficiarios directos, presencia en 5 estados brasileños y 3 países, y reconocimiento internacional como modelo de negocio social sostenible. Pero más allá de las cifras, María continuó.
quiero compartir con ustedes el verdadero impacto de nuestro trabajo, porque no medimos el éxito en cifras, sino en historias de transformación. El video que siguió mostraba testimonios conmovedores. El antiguo recluso, que ahora era propietario de un pequeño negocio, la madre soltera que había conseguido comprar su propia casa, la anciana que redescubrió su propósito a través de la artesanía. Cada una de estas mujeres, explicó María con emoción en su voz, lleva en sus manos no solo la capacidad de crear belleza, sino también el poder de remodelar su propio destino. Eduardo observó con renovada admiración a la mujer que estaba en el escenario, la que una vez temblaba de vergüenza porque no podía permitirse 2 cafés, y que ahora dirigía una organización internacional con facilidad y visión de futuro. Tras la presentación formal durante el cóctel, Eduardo se acercó a María, que estaba charlando con representantes de la ONU. Disculpe, dijo educadamente, ¿puedo robarle a la presidenta un momento? La llevó a un rincón más tranquilo de la sala, donde Pedro ya los esperaba con Ana. Los 4 formaban ahora una unidad, indivisibles, una familia construida sobre elecciones, no solo circunstancias. Eduardo propuso un brindis, levantando su copa, por la mujer que nos enseñó que las manos trabajadoras pueden, de hecho, remodelar destinos. Y al hombre que tuvo la sabiduría de ver más allá de las apariencias, añadió María, mirándolo con cariño, que vio valor donde otros solo veían servicio. Y a los niños más pacientes del mundo, bromeó Ana, que aguantaron tanto tiempo vuestros bailes en círculos antes de admitir lo obvio. Todos se rieron, unidos por los recuerdos compartidos y un futuro que seguían construyendo juntos. Más tarde esa noche, en casa, María y Eduardo se sentaron en el porche, contemplando el jardín iluminado por pequeñas luces hechas a mano, creaciones de las primeras clases del proyecto. Piensa en el contraste, comentó María, apoyándose en su hombro, desde la humillación de aquella noche en el restaurante hasta el reconocimiento internacional. Eduardo le besó la frente con cariño. La vida tiene un sentido del humor interesante. A veces, nuestros momentos más bajos son solo una preparación para vuelos más altos, o encuentros inesperados con personas que lo cambian todo, añadió ella, entrelazando sus dedos con los de él. El silencio que siguió fue agradable, lleno del sonido de los grillos en el jardín y del conocimiento compartido de que, cualesquiera que fueran los retos que les esperaran, los afrontarían juntos, ya no como jefe y empleada, ni solo como marido y mujer, sino como compañeros en un viaje que trascendía las etiquetas y las expectativas. ¿Sabes lo que más me impresiona?, reflexionó Eduardo, rompiendo el silencio. ¿Cómo algo aparentemente tan pequeño, un gesto en un restaurante, una propuesta de negocios, puede desencadenar transformaciones tan profundas? María sonrió comprendiendo perfectamente. Es porque nunca son realmente los acontecimientos externos los que nos transforman. Son las decisiones que tomamos ante ellos. Elegir ver la humanidad donde otros solo ven funciones. Elegir la dignidad donde otros aceptarían la humillación. Elegir tender puentes donde la sociedad levanta muros. Eduardo asintió maravillándose, como siempre, de la sabiduría natural de esta mujer extraordinaria a quien el destino había puesto en su camino. La verdadera transformación, concluyó María, mirando las manos que antes habían sido meras herramientas de limpieza y ahora creaban oportunidades para tantos. Ocurre cuando nos damos cuenta de que todos tenemos el poder de tejer nuestros propios destinos, independientemente de dónde hayamos empezado. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, 2 personas de mundos aparentemente irreconciliables, ahora unidas por un propósito y un amor comunes, comprendieron que la mayor obra de arte que habían creado juntos no era una empresa, una fundación o incluso una familia, sino la prueba viviente de que, cuando se rompen las barreras de los prejuicios y las circunstancias, todos podemos reconocer en los demás el mismo valor esencial que reside en nosotros mismos.